Sí, 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 ahí está. This meeting is being recorded. Bueno, buen día a todas, todos. Eh, Siempre, para los que entran al video en este momento, que son los que lo están viendo después, si somos 23, los otros 57, porque ¿cuántos somos? ¿80? Más o menos. Somos 80. Si hay 23, ¿cuántos me faltan? ¿57? ¿60? ¿70? ¿80? Sí, dije bien, ¿no? Se perdieron los 20 minutos anteriores, que fueron fundamentales, y ya no los voy a volver a repetir. En donde hablamos del parcial, de los contenidos, este, y todas las cosas que les interesa para el curso. Y todo eso quedó entre nos, ¿correcto? Así que si los otros 57 están viendo este video después, no sé, a la noche, a la mañana, un- tal vez un día que juega Argentina, después de un terremoto, uno nunca sabe, sepa que nunca va a saber lo que dijimos antes. Bien, hoy el tema es control. La clase va a estar dividida en dos, como siempre. Ari va a tener una larga exposición en donde ustedes van a ubicarse en el tema y lo va a hacer aprovechando que tiene una instancia hoy evaluatoria importante en donde él se va a lucir con ustedes a modo de práctica. Y todo lo que yo voy a decir antes es para desorientarlas, desorientarlos, de manera tal de que sea el trabajo de Ari el de reordenarlos y reorientarlos de vuelta en algo que ustedes puedan apuntar en un lápiz y un papel, porque la dificultad que tienen conmigo, yo lo sé, es que les cuesta escribir un concepto en un papel, porque no saben de qué mierda estoy hablando. Yo lo sé, pero también sé que en algún momento, ya fuera de la clase, las fichas les van cayendo. No me llaman para decírmelo. No es que me dicen, profe, después de 3 años. ¿Se acuerda lo que dijo que no entendí nada? Lo vi la vez pasada en el diario. Ah, te lo dije. Pero bueno, no me llaman para decírmelo. O para decirme que estoy equivocado, que me ha pasado infinidad de veces con cosas que he dicho que no tenían nada que ver con lo que después pasó. Bien. Y nosotros ya venimos hablando hace bastante del control, ¿cierto? Y ustedes ya han tenido control en derechos humanos. Levante la mano si lo estoy diciendo bien. ¿Ya tuvieron control en derechos humanos? ¿Y qué han definido por control en derechos humanos? A ver quién me dice. La clase tiene que ser socrática, no socrática, tiene que ser participativa, dinámica. A ver quién habla. ¿Qué es el control? No, voy a pensar que no saben. Una herramienta, Bueno, tipo una pinza. Una forma de regulación, ¿Cómo? una forma de regulación. Una forma de regulación. Perdón, antes de decir qué es, que capaz es más difícil la herramienta si no, ¿para qué sirve? Más fácil, ¿para qué sirve el control? Arranquen por ahí. Bueno, no, sí, porque la definición puede ser a partir de la función. Podemos definir a partir de su naturaleza, a partir de la función, ¿sí? A partir de la institucionalidad, cómo es la materia, de qué color es gris o es negro el control, sí. Yo diría que es una facultad que tienen el Poder Judicial de constatar que no se haya violado ningún derecho humano en casos particulares, porque siempre son casos particulares. Pero esos casos también pueden implicar a más de una persona, obviamente. Y cuando no lo hace el Poder Judicial, ¿cómo qué es? ¿No es control? Yo no creo que nadie fuera del ámbito de la justicia se ponga a pensar en su casa a ver si acá se quebró o no sé, respetó algún derecho humano. No sé, es raro. No, no te creas. Privadamente no estamos hablando de quién se pone a pensar o no, sino quién tiene la capacidad de juzgar.
más allá de que te pongas a pensar o no. Igual yo seguramente que sí, que en muchas casas, mucha gente considera muchas cosas injustas, normas injustas, y lo hace en su fuero íntimo, seguro que sí, a partir de situaciones de injusticia, pero no siempre es el Poder Judicial el que hace el control. Así que no estaría bueno definirlo a partir de quién lo hace. Sí, como dijo Antonella, a partir de la funcionalidad. Si a la definición, Antonella, le sacás Poder Judicial, tal vez te queda. Eh, no sé cómo fue la frase, cómo continuó. Que Bueno, haya pues, alguna situación en la que se vulnera algún derecho ahí está. y que ese derecho puede ser de un particular, una persona, o también de un colectivo de personas, no tiene por qué ser una sola persona. Claro, exactamente. Exactamente. Y el control sería que alguien, que no le pongo en cabeza de nadie, diga que eso está mal. Más o menos. No tiene por qué ser un derecho humano. No hace falta que sea un derecho humano. Y no, y creo que Juan Ignacio dijo una forma de regulación, ¿no? No sé quién dijo una forma de regulación. José Ignacio. José Ignacio. Perdón. José, dijiste una forma de regulación de qué. Y yo lo pensé de un ámbito, por ejemplo, de que no se vulnere quizás las leyes, digamos, o los derechos de las personas. Claro. Es la misma idea que está expresando Antonella, es decir, una forma de regulación de la vida en sociedad a partir de la cual si hay un marco normativo que sea respetado. Una cosa así, ¿no? Podría ser asegurar, digamos, que se cumpla la jerarquía de las normas, Y la bueno, jerarquía constitucional y de los tratados internacionales por sobre el resto de la normativa. bueno, y ahí está, en palabras de Nora, mejor explicado lo que están diciendo José y Antonella. No es algo distinto de lo que están diciendo, chicos. O sea, lo que te dijo Antonella, lo que dijo José es una forma de regulación a partir de la cual una institución que Antonella puso en cabeza del Poder Judicial, y siguió con Nora, asegura la jerarquía de las normas, haciendo valer, agrego yo, aquellas de mayor jerarquía, y con Antonella digo que nuestro sistema es para los casos particulares, como ella bien explicó. Y bueno, esta es la definición que ustedes conocen y que entre José, Nora y Antonella me han dicho, pero que seguramente con Eliana podemos decir funciona como una herramienta por parte de los jueces y juezas. Y ahí uní a les cuatro, y nadie más me dijo nada. Si alguien quiere agregar algo a la definición, le metemos un poco de chimichurri. Este, bueno, esa es una forma de ver el asunto, que es la propia forma que le damos en la materia, ¿no es cierto? Porque como es sobre las normas, el control es para asegurar la jerarquía de las normas. Por eso uno podría pensar tranquilamente que la materia, el tema podría haber venido después de supremacía y no al final de todo. ¿Por qué? Y porque veníamos hablando de la supremacía en la clase número 2, mentira, pero así hubiese sido. O sea, clase 1, concepto de constitución, clase 2, jerarquía de la, 2, poder constituyente, 3, jerarquía de las normas, 4, control. Así es en los capítulos de un manual de derecho constitucional. Nosotros lo dejamos para el final, ya hace varios años, entonces Ari, no sé cuántos, pero ya hace varios. Y no es casualidad que lo hayamos dejado para el final, porque nosotros sentimos que no es tan simple como decir que el control es el mecanismo que asegura la jerarquía de las normas. Porque si fuese solo eso, lo podríamos haber hecho en la cuarta clase. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero si es algo más complejo,
sentíamos tal vez con Ari que necesitábamos ver todo el desarrollo de la materia para llegar a este tema, porque sentimos que es un embudo donde se pierde todo. Por un lado, porque advertimos que la infinidad de hechos, actos públicos, normas y actos de particulares y públicos y normativas violan constantemente todos los días, sin que haya ningún tipo de reparo, la jerarquía de las normas. Y si de veras quisiéramos hacer cumplir la jerarquía de las normas, estaría todo el tiempo todo siendo un caso justiciable, todo. A todos, a todas, en algún momento, todos los días, se nos viola algún derecho. Ya ni reparamos en eso. Ya no nos preocupamos. Entonces, deja de ser una herramienta para hacer valer, para mantener el imperio de las normas, y pasa a ser, sí, una herramienta de otro tipo, que sirve para otra cosa, pero que como definición utiliza esta pantalla, la de hacer prevalecer la jerarquía de las normas, que le cierra conceptualmente, sí me cierra, el tema me cierra, lo puedo explicar, lo puedo decir, pero sé en mi fuero íntimo que en realidad todo el tiempo todos los tratados están siendo violados todos los días. Si hay 45, en nuestro país solo, 45% de personas que viven bajo la línea de pobreza, que es una línea que va y viene sin saber mucho de qué se trata, pero que sabemos que ahí no hay una vida digna porque no hay una vivienda digna, no hay acceso a los bienes básicos que siempre están siendo insatisfechos, y hay vulneraciones de todo tipo, y no hay ningún tipo de protección. Y si eso le pasa a más de la mitad de la población, entonces nada se está cumpliendo respecto de los derechos que están consagrados en la Constitución. Y no hay casos por 20 millones, 25 millones, en la justicia para que jueces hagan valer la jerarquía de las normas, ni tienen la capacidad de hacerlo así, no solo materialmente, sino ni siquiera de forma declamatoria, decirlo, no hay capacidad física para tantas causas. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y al mismo tiempo las personas no tienen la capacidad ni intelectual ni material, las dos, de ir a la justicia, al Poder Judicial, para reclamar por algún derecho vulnerado, porque saben y no tienen los medios, eso es material, o porque ni saben. Y eso es a lo que me refiero con, ¿cómo dije? Material o intelectual. No tenés conciencia de tus derechos vulnerados. Bueno, Profe, entonces, sí. una pregunta. ¿Eso no es culpa un poco de todo el mundo? O sea, nuestra, que haya personas que no saben que tienen derechos que están siendo vulnerados, porque básicamente todos los días se vulneran derechos y se pasa así como si nada. Y yo quizás hoy por hoy los veo, pero porque los estoy estudiando y es porque es lo que me quiero dedicar. Pero mi papá, por ejemplo, no tiene idea. Por supuesto. Y bueno, eso no está mal, o sea, no habría como que cambiarlo, generar un poco de conciencia en la sociedad y a partir de ahí quizás se generaría un cambio, no a través de tanto discurso político. Mira, Florencia, yo te voy a decir dos cosas. Una, yo no estoy en contra de ningún discurso político, sino todo lo contrario, porque si no son los discursos políticos los que van a generar después los cambios, no habría ningún cambio. Pero en esta clase, digamos que nuestra función no sería la de generarles a ustedes convicciones políticas por las cuales militar. Solamente desde nuestra visión, porque son todas distintas, nos limitamos a explicar una situación fáctica que advertimos nosotros de esta manera. Y si a partir de ahí vos tenés la motivación política, porque hay una moral detrás tuyo que te dice, esto está mal, que es lo que me estás diciendo, profe, esto no está mal, yo no te voy a decir si está mal o no está mal, o te lo puedo decir, sí, yo considero que está mal, pero no es algo evaluable dentro de la materia. Si nos andamos en un bar a charlar, te digo, Florencia, está todo como el orto, pero en la clase no puedo decir, está todo como el orto, no puedo decirlo en la clase. Entonces no lo digo, solamente me limito a explicar cómo funciona. Y si después vos consideras que eso está mal, que me parece súper válido, nos encanta que tengan motivaciones,
salí al mundo y empezá por tu papá y decirle, papi, te están vulnerando todo. Y está mal y vamos a pelear por eso. Y ahí está la militancia política, que no es lo mismo que la clase. Otro me puede decir, y a mí me parece bien, profe, que sea así, porque no todos tenemos los mismos derechos. Me podría decir otro alumno, ¿correcto? Y yo no le voy a decir que eso está bien o está mal, no puedo, no debo hacerlo acá. ¿Se entendió? Así que eso de si está bien o está mal, sí lo dejamos para tu fuero íntimo. Yo igual entre nos considero que está mal, pero bueno. Es lo que pasa. Que tampoco es una verdad, ¿eh? Es lo que pasa, esta es nuestra visión, tampoco es una verdad, porque si no van a pensar que todo lo que decimos es verdad, y no, es nuestra apreciación. Eso también es importante. Bueno, entonces, ¿por qué lo dejamos para el final? Bueno, porque nosotros vemos el control como una herramienta distinta de lo que declamamos cuando decimos que está para asegurar la jerarquía de las normas. ¿Está? Ya lo venimos hablando, pero ahora me gustaría enmarcarlo en un diagrama un poco más amplio. Miren, a ver si puedo... Vamos a hacer esto. Ari, vos ya habrás hecho esto, que voy a hacer yo ahora, me parece. MEPA. Los voy a hacer un recorrido, vamos a meternos dentro de un tren fantasma. Esperen un segundo que estoy armándome una... Esperen, armándome un pizarrón mágico. Aguántenme. Y ahora voy a ir acá. No, voy al Zoom, perdí el Zoom. Esperen un segundo. Bueno, este es mi pizarrón. ¿Lo ven ahí? Voy a usar esta rayita que me quedó que era un cursor para dibujar en negro. ¿Ven ahí ese redondel que salió mal? Estamos bien. Estos son 3 huevos. No, mentira. Esto es lo que ustedes aprenden como las esferas mágicas de... ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? No es el PJ, es el Poder Judicial. Le agregamos la N para que no se confunda. Entonces ustedes tienen esta teoría de la división tripartita de poderes en la cabeza, ¿sí o no? Y ustedes automáticamente piensan que cada uno tiene una atribución, lo pueden repetir, no hay problema, y que ninguno interviene en la esfera del otro, y que funcionan de manera separada. ¿Hasta ahí estamos? Esto es un tipo ideal como que sirve como categoría de análisis para entender la realidad. ¿Sirve? No, no sirve. Ya se lo digo de ahora, no sirve. ¿Cuándo se elaboró? 1650. Se perfeccionó y continuó hasta el 1750. En base a eso, hemos diseñado los nuevos esquemas de gobierno, ¿correcto? No monárquicos, con 3 poderes independientes separados en el que cada uno hace una cosa y no interviene en el otro. Si ustedes piensan así, las relaciones de poder es tan obtuso como pensar que Pirulito es malo y hace las cosas porque es malo. Es decir, empobrece el análisis. ¿Cuándo se disuelve esta categoría? ¿Por qué le digo categoría de análisis? Porque cuando los intelectuales, filósofos, juristas de los siglos XVII y XVIII pensaron en los esquemas de gobierno para salir de las monarquías absolutas, los pensaron así, ¿correcto? Y
nunca funcionó así. Dentro del ámbito del poder legislativo nacen los partidos políticos, ¿correcto? Esto es un ejemplo solo que voy a dar de los partidos políticos. Pero los partidos políticos son facciones que están por fuera de la sociedad, partidos políticos clandestinos. ¿Por qué clandestinos? Porque son de izquierda. Y la protesta estaba criminalizada. No había derecho de reunión, ¿correcto? Entonces están por fuera. ¿Y qué querían? Querían destruir el sistema, porque lo consideraban un sistema burgués. ¿Cierto? Pero al interior también había partidos políticos que son facciones. Le pongo la F de facción. Facciones. Que al mismo tiempo estaban acá. Y al mismo tiempo estaban acá. ¿Sí? Si bien los jueces intentaron de todas las formas posibles negar la existencia de la política al interior de su fuero íntimo, eso es mentira desde el día cero. Ya les conté la vez pasada que toda la corte era antirrosista. Eso es porque las personas que habitan estos cargos tienen convicciones políticas, tienen ideas y las llevan a práctica. Tanto de derecha como de izquierda, como cualquier otro signo ideológico. No son los miembros de la Corte y los miembros del Poder Judicial personas distintas a las que ocupan cargos ejecutivos o cargos legislativos. Y no existe que alguien se despoje de todas sus ideas cuando llega a una instancia judicial. Entonces, muy pronto, hacia el 1750, los partidos políticos empezaron a intentar ocupar todos los puestos de poder dentro de todas las instituciones de gobierno. ¿Cierto? Esto pasó así desde el principio. Bueno, hasta ahí estamos. Los espero que me estén mirando porque yo tengo pocas caras porque estoy con mi cuadro. Esto hizo que muy pronto la categoría de 3 ya no sirva para nada en el análisis del poder. O sea que en el año 1750, cuando empieza a funcionar el poder, el ejercicio de poder, las ciencias sociales quedan un poco rezagadas respecto de la práctica política. ¿Por qué? Porque las categorías de análisis que habíamos creado no servían para explicar lo que pasaba. ¿Sí? La ciencia política, perdón que haga todo este desarrollo, pero ustedes tienen que entender, fue evolucionando entre conocimiento dice ahí, y militancia, que no es lo mismo. Militancia es lo que le explicaba recién a Antonella Florencia, no sé quién, que decís, bueno, voy a competir por un mundo mejor, porque está todo mal. Fue evolucionando la ciencia política entre la militancia y el conocimiento, es decir, el saber. ¿Qué significa evolucionando? Pensando categorías nuevas para analizar la sociedad, muchas, de todo tipo, todo el tiempo. Pero quienes ejercían los puestos de poder desde las universidades y los centros de conocimiento, que ya vimos que el conocimiento o el saber genera cierto ejercicio de poder, se enseñaba esta tríada clásica como forma de entenderlo. Y se decía que si las relaciones de poder no se adecuan a este esquema, lo que esté mal no era el esquema, sino las relaciones de poder. Y que lo que tenemos que hacer es constantemente ayornar las relaciones de poder a ese esquema. Y si no lo hacemos, lo que está mal es algo así como decir, lo que está mal no es la teoría, es la realidad. Y tenemos que transformar la realidad para que se ajuste a la teoría. Bueno. ¿Me están siguiendo? En ciencias sociales es obtuso pensar así porque nunca nos va a coincidir nada y es como querer forzar las cosas hacia un ideal que no existe. Tan obtuso es en el seno de lo que sería el liberalismo como también en el seno de lo que sería el marxismo. Pensar que la sociedad va a ser una sociedad sin clases. No va a pasar. Y no podemos seguir forzando los acontecimientos para que eso pase. O sí, pero si no pasa, bueno, de alguna manera tenemos que analizar qué es lo que pasa. Entre 1750 y 1850
Esto eran unas peleas más o menos medio disimuladas entre dos modelos. Entre 1850 y 1950, me divierto haciendo esto, entre 1850 y 1950, ¿qué pasó? Guerras. Guerras de todo tipo. ¿Qué guerras? Guerras entre capitalismo, si quieren, y comunismo. Lo pongo así a propósito para que se entienda. No lo diría así, pero ustedes así lo entienden. Y después de que termina la Segunda Guerra Mundial, 1950, todos estos partidos políticos que eran clandestinos dejan de ser clandestinos y pasan a habitar todos los poderes. Lo expliqué la vez pasada con lo de Italia, ¿se acuerdan? O sea que más aún reforzamos la idea de que los partidos políticos, y no solo los partidos políticos, sino todas las ideologías y agrupaciones, habitan todos los órganos de gobierno, de todos los estilos. Entonces ya el órgano tripartito ya quedó, ¿saben cómo qué? Como una categoría moral. Es decir, bueno, ¿y dónde ponemos lo de los tres poderes, la república, los valores? Y ponelo como ahí, como una categoría, pero no sirve para analizar las relaciones de poder. ¿Y qué utilizamos para analizar las relaciones de poder? Bueno, en la Facultad de Derecho nada. En la Facultad de Derecho siguen con este esquema en la cabeza, lamentablemente. Y no solo en la Facultad de Derecho. Voy a borrar la pantalla para hacer una nueva. Esperen, ¿eh? Esperen. Ay, dejé de compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los había perdido. ¿Me estaban siguiendo mi esquema? Vuelvo. Esperen que tengo... El del Word es un fondo blanco para armar un... Esperen. Mis participantes dicen que no pueden ver, esperen. Me armé otro. Ahí está. Top share. Voy a compartir de vuelta. Share. Ahí está. Entonces, en ciencia política, ¿qué hicimos? ¿Pueden ver el cuadro o no? ¿Sí? Sí. En ciencia política agarramos los tres poderes y los dejamos acá chiquititos como tres huevitos mágicos, ¿ven? Ahí, lo dice chiquitito. ¿Por qué? Porque los vamos a poner dentro de un esquema más grande. Y esto lo dejamos acá como, bueno, valores. Todos sabemos en ciencia política que esto no existe. Lo dejamos como unos valores, qué sé yo. ¿Saben para qué lo dejamos? Para cuando te hacen un reportaje, ¿viste? Y tienes que decir algo que sea lindo y decir, bueno, porque tiene que haber independencia entre los poderes, pero no lo cree nadie. No existe, solamente es para repetir de manera declamatoria, pero que nadie piensa en términos de ciencia política que el poder funciona así. Eso no existe. ¿Está? Y armamos un esquema que le pusimos sistema político. Lo hizo un tipo en 1953. ¿Sí? Y dijo, bueno, miren, yo lo que veo, dijo él, en ciencia política, 1950, dijo, yo lo que veo es que hay un sistema político al que le ingresan demandas y apoyos porque si hay democracia, en votos, ¿no? Acá dice apoyos, no se entiende, apoyos. Si hay democracia, pueden ser votos. Y si no hay democracia, ¿cómo será? Bueno, con una marcha, una protesta, una amenaza, una intimidación, un tuit escrache, un escrache, como los de antes, ahora un escrache virtual, una cancelación. Hay demandas y apoyos, ¿correcto? Que llegan al sistema que está acá adentro. Y el sistema genera como respuesta políticas públicas. ¿Sí? ¿Qué son políticas públicas? ¿Qué serán políticas públicas? Las normas, chicos, las normas. Las normas de las cuales nosotros hablamos de la jerarquía. Normas. ¿Qué tipo de normas? Bueno, una ley, una constitución,
un palazo de un policía, palazo, ¿ven? Todo está ahí. Un plan social, una licitación a medida, ¿ven ahí? Estoy poniendo todo. Voy, protesto en una oficina, hablo con tal cual, toco tal interés, tal nervio, y genero una licitación a medida. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vos sabes cómo, bueno, el tipo que diseñó esto no explicó lo que pasaba acá adentro, dijo que era una caja negra. Bueno, por eso fue muy criticado, porque esto no es una caja negra, esto es una caja que no es negra, solo que no sabemos cómo funciona. Pero quien mejor sabe cómo funciona, sabe dónde redirigir esta flecha, la voy a redirigir acá, porque sé que ahí toco un nervio que me genera tal política pública. ¿Entienden? Entonces, mientras vos mejor sabés cómo funciona el sistema político y todos sus engranajes, sabés mejor a dónde dirigir las demandas, a dónde hacer el lobby, a dónde tocar un interés. ¿Cierto? ¿Me están siguiendo hasta ahí? En este esquema está acá adentro está el Parlamento, ¿ven? Está acá el Parlamento. El que no sabe nada, no, mentira, no lo quiero decir así. El que tiene, no, olvídense lo que acabo de decir, no el que no sabe nada. El que tiene una capacidad organizativa, pero que no tiene otro tipo de fuerzas, hará una manifestación y la llevará al Parlamento. Te hago la marcha frente al Parlamento para exigir tal o cual cosa. Generalmente pasa con movimientos sociales que no tienen la capacidad de tocar en el lugar indicado, porque le faltan algunos elementos de fuerza. Pero si vos sabes mucho cómo funciona y haces lobby, no vas ni acá, sino que vas... Este chiquitito que está acá es el Poder Ejecutivo, que en realidad es toda la caja, es toda la caja entera. ¿Sí? Sabe el que hace lobby a qué lugar ir, acá, pum. Y ahí pongo rojo, ahí sé que si yo toco acá, logro lo que necesito. ¿Entienden? Entonces sé dónde ir para generar una política pública a medida. ¡Tuc! ¿Listo? Bien. Cuando... ¿Hasta ahí está? Una pregunta. Sí. ¿Podrías especificar qué sería hacer lobby? Y, por ejemplo, ir a hablar con, no sé, una agencia burocrática le voy a poner AB. Una agencia burocrática, por ejemplo, que es la que saca el departamento de compras de una secretaría, de algún ministerio, que tiene un presupuesto que mueve tantos millones, y yo voy, toco ahí, toco esa puerta, ¿cierto? Y consigo lo que estaba necesitando. Un contrato en donde yo le vendo a alguien algo. Una ley donde me permite hacer tal cosa. O sea, el universo de intereses y cosas que hacemos es infinito. Así que, ¿se entiende? Yo puedo... Ejemplos hay de todo tipo para todas las políticas públicas. Sí, porque el capitalismo es tan dinámico que tiene de todo, ¿entendés? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Cuando, cuando no crees en todo esto, y estás por fuera de lo que sería el sistema político democrático, te pones acá afuera, soy un outsider de si esto lo consideramos democrático, ¿no? Porque podrías no ser democrático, pero si fuese democrático y yo estoy afuera y me organizo, tipo la película Club de la Pelea, ¿la vieron? O, bueno, esas películas donde se juntan algunos por fuera y dicen, vamos a planear destruir todo, siempre hay esas conspirativas. Sí, bueno, intentan por fuera destruir todo, ¿correcto? Pero si vos sos un jugador que juega por dentro y ves que en el Poder Ejecutivo, lo pongo en azul, no hay respuestas, decís, bueno, ¿y qué puedo hacer? Porque yo me siento profundamente democrático,
no quiero romper todo, creo en estos valores, pero no encuentro respuestas en el Ejecutivo. ¿Dónde siento que voy a encontrar algún reparo? Entonces, acá, de las demandas me voy a el tercero, el Poder Judicial, que empieza a funcionar. Bueno, ahí dice PJ, no se entiende nada. Que empieza a funcionar sus agencias burocráticas como un mecanismo subsidiario, paralelo, alternativo a las políticas públicas del Ejecutivo. Y le pedimos al Poder Judicial lo que no pudimos en otros organismos del Estado. ¿Para qué? Para que el propio Poder Judicial genere las políticas públicas deseadas. ¿Entienden? Entonces, ahí empezamos a estudiar cuál es la función del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Y cuál sería la función del Poder Judicial? Bueno, uno pensaría que de los valores morales es hacer prevalecer la jerarquía de las normas o impartir justicia entre partes en conflicto, siempre por dentro. Por dentro significa por dentro del sistema democrático. Profe, Sí, perdón, ¿podrías repetir la función del Poder Judicial? Que no llegué a escucharla. dentro de este esquema, el Poder Judicial se convierte en un mecanismo subsidiario a las respuestas que no encontramos en los otros mecanismos del Estado, en los otros mecanismos, perdón, en las otras agencias burocráticas del Estado a las cuales accedemos en busca de políticas públicas deseadas, demandas, lo que llamamos dentro del cuadro de Easton. Entonces, si no encontramos nuestras demandas satisfechas en las agencias burocráticas del Poder Ejecutivo, que son el 95% del sistema político, podemos ir al Poder Legislativo en reclamo de algunas leyes, pero generalmente no funciona ahí, o podemos intentar hacer valer nuestros derechos, nuestras demandas, nuestras solicitudes, nuestras peticiones en los engranajes del Poder Judicial. Esto siempre y cuando creamos en el sistema democrático, porque como estuvimos viendo la vez pasada, antes del sistema democrático no creíamos en el Poder Judicial para resolver los conflictos, que directamente íbamos por fuera a destruir todo, ¿se acuerdan? Y entonces es en ese momento en el que le damos apoyo o generamos demandas en el Poder Judicial, en el cual hacemos valer de alguna manera o ponemos de relieve o le damos importancia, relevancia al sistema democrático, porque todavía confiamos en sus agencias burocráticas. Confiamos que en el Poder Judicial podemos encontrar el reparo o el derecho menoscabado o la política pública deseada que el Poder Ejecutivo, en sus múltiples engranajes, no pudo brindar. ¿Hasta ahí estamos? A un nuevo cuadro. Entonces, el Poder Judicial se transforma en una herramienta, ¿sí? En una herramienta a la que nosotros podemos ir en busca de demandas insatisfechas. Y el Poder Judicial tiene muchos mecanismos de respuesta para las demandas insatisfechas. También ahí nosotros empezamos a advertir que no es un único Poder Judicial, sino que son un conjunto de engranajes distintos. Y que si sabemos jugar bien, sabemos qué engranaje tocar del Poder Judicial en función de lo que estamos solicitando. Entonces, primero que hay provincial y federal, ¿correcto? Eso es en nuestro sistema. Eso ya nos empezamos a meter en nuestro sistema. Cada uno en cada país tendrá un sistema distinto, engranajes distintos, mecanismos distintos. Federal, provincial. Si queremos invalidar al otro,
lo podemos criminalizar y trabajamos en el fuero penal. ¿Qué significa criminalizar? Bueno, si, por ejemplo, yo soy un capitalista y los trabajadores capitalistas, todos somos capitalistas, por supuesto, pero en la relación capital-trabajo me paro del lado del capital y tengo trabajadores y me piden que les pague más el sueldo y no les quiero pagar más y me hacen una protesta, una marcha, me toman la fábrica. El ejemplo clásico de 1950, 40, 30. Voy a la justicia y les digo a los jueces, al que me toca, los puede criminalizar. ¿Cómo? Bueno, declaremos a la huelga ilegal y metámoslos a todos presos. Entonces, la petición, la demanda, toma este canal. ¿Entienden? Toma este canal. Y lo que estamos buscando es la criminalización de la protesta y el encarcelamiento. ¿Está hasta ahí? Y utilizamos al mecanismo judicial en ese sentido, una parte de las partes. A partir de 1950, ¿se acuerdan que hablamos de que aparecen los tribunales laborales? ¿Se acuerdan? Y eso vuelve todo un poco más democrático. ¿Por qué? Porque demandas insatisfechas encuentran en el fuero laboral que proteja a los trabajadores, encuentran en el fuero laboral un lugar en donde contener sus demandas. Entonces, los trabajadores van al Poder Judicial vía fuero laboral para reclamar qué cosa, un aumento, ¿sí? O de hecho, vacaciones, o, qué sé yo, aguinaldo. Me siguen, ¿no? Abusos que se cometen en el foro laboral, en las relaciones particulares. Entonces también vamos al foro laboral. Hasta acá no hablé de control, ¿eh? Hasta acá no hablé de control. Pero estoy hablando del mecanismo judicial como un mecanismo reparador o subsidiario del el Poder Ejecutivo que no logra resolver las demandas o los conflictos que se generan en la sociedad. Pero al mismo tiempo, ¿sí? El Poder Judicial se guardó una herramienta. ¿Hasta ahí estamos? Después hay otro foro muy importante que es el comercial. Que sabemos que acá van todos los capitalistas. Y llego al foro comercial y en el foro comercial obtengo lo que estoy necesitando. Lo que sea. Contra quien sea. Contra un particular o contra el Estado. Todo esto tiene a todo esto se le agrega algo más, que es, bueno, hay un foro más, perdón, el foro contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Qué son las causas contra el Estado? Cualquier Estado, provincial, federal. ¿Me están siguiendo? Y en el fuero contencioso administrativo, lo que logramos de los jueces, en general, es invalidar políticas públicas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a partir del mecanismo de control. En donde dice, tal norma es inconstitucional e invalida normas para poner otras más importantes por encima para satisfacer alguna demanda insatisfecha. ¿Sigo? ¿Y cómo lo hace? Lo hace hablando de la soberanía, que es una excusa. Pero al hablar de la soberanía, hago el control. Tengo que explicar algo más. ¿Puedo? Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero no importa. ¿Puedo borrar esto y explicar una cosita más? Sí, Voy. Sí, profe. Gracias.
En el esquema de Easton, uy, volví. Más allá de que están estas tres pelotitas acá y uno es el judicial y sé dónde tocar y vienen las demandas, ¿correcto? Esperen que no estoy mal acá. Y salen las políticas públicas, y acá están las demandas. Nosotros en ciencia política, para analizar lo que pasa acá adentro, este es el sistema político, tenemos tres grandes subsistemas. Vamos a decir que este sistema político está compuesto, es un régimen democrático, ¿no? Porque si no es democrático, tenemos otras categorías de análisis. Pero este es un régimen democrático, en donde creemos en el sufragio, en las libertades individuales, en, en los partidos políticos, en la libertad de prensa, sin censura, y bueno, todos los valores que hacen un régimen democrático. ¿Cómo analizamos los diferentes sistemas políticos existentes? A partir de, en principio, tres subsistemas fundamentales: la forma de gobierno, ¿sí? El sistema electoral y el sistema de partidos. Esto no es algo que tienen que saber, solamente explico, esto se estudia en ciencia política y ustedes ya no lo estudian. Queda ahí boyando en el aire, pero no lo estudian. Forma de gobierno. Voy a dar un ejemplo, no se acaba acá, ni sería tal vez la mejor forma, pero no importa para que lo entiendan. Presidencialismo, parlamentarismo, por ejemplo, ¿no? No es la mejor forma, pero es uno. Hay una multiplicidad de variables que explican cómo se forma un gobierno. Cámaras separadas, cámaras eh, simétricas, asimétricas, es decir, una más importante que otra, el tamaño de las cámaras, cómo se elige ejecutivo, con qué porcentajes, si necesita el voto de la asamblea o no, si la asamblea puede destituir al presidente o no, y muchas cosas que tienen que ver con la forma de gobierno. Son las variables de la forma de gobierno. Después tenemos el sistema electoral, si es proporcional, si es de mayorías, ¿sí? Si la boleta es una boleta única, si hay muchas boletas, si la boleta es electrónica, si la candidatura es individual, si la candidatura es por lista. ¿Qué son estas variables del sistema electoral? Después combinamos forma de gobierno y sistema electoral. Si la elección para presidente se hace el mismo día que se hace para diputados, si la elección no se hace el mismo día, si el sistema es federal y las elecciones son para todos el mismo día, ¿no? Son todas variables del sistema electoral. Y después tenemos un sistema de partidos. Si hay dos partidos, si hay tres partidos, si hay muchos partidos, si los partidos son polarizados, si son partidos que están todos juntos, son moderados, si son tres, si hay una dinámica bipolar, si están en el Parlamento, si están por fuera. ¿Me siguen con todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque estas tres formas, estos tres subsistemas, con su conjunto de variables, me permiten explicar mejor ese cuadro que les expliqué, Si yo conozco mejor todo esto, conozco mejor el funcionamiento del sistema político. Y al mismo tiempo, si conozco ahí me perdí el cuadro, acá. Si conozco mejor la administración pública, el ejecutivo, conozco dónde tocar, qué nervio tocar. Y ahora les quisiera decir esto. Dentro del conjunto de subsistemas, el control de constitucionalidad en democracia, sobre todo en nuestro sistema desde 1983 en adelante, o sea, el Poder Judicial y el control como herramienta fundamental del Poder Judicial
se volvieron dos mecanismos fundamentales del régimen democrático. ¿Ven? Lo voy a volver a decir. El Poder Judicial y su herramienta control de constitucionalidad se volvieron dos elementos fundamentales del régimen democrático. Y si yo sé cómo funciona el control y cómo lo utiliza el Poder Judicial, sé qué nervio tocar para conseguir una política pública determinada. Es decir, yo sé que el Poder Judicial funciona a través del fuero penal, funciona en el fuero comercial, funciona en el laboral, ¿sí? Y también sé que funciona o que tiene una herramienta subsidiaria que se llama control de constitucionalidad. Lo sé, lo puse afuera para que se vea. Y yo sé que el control, yo sé, porque lo conozco, que el control es el que me permite hablar de la soberanía. ¿Qué significa hablar de la soberanía? Que lo dije antes, pero no se entendió. Hablar de la soberanía significa decir qué norma es más importante que otra en un régimen democrático, ¿sí? En donde lo que impera es la Constitución Nacional y el artículo 31, que es la jerarquía de las normas, y el 75, inciso 22. Entonces, yo sé que si voy al Poder Judicial para que me hable de la soberanía, le puedo pedir solapadamente algo que no estoy logrando ni en el laboral ni en el penal. ¿Qué le puedo pedir? Che, mira, vos me podés decir que la norma A es más importante que la norma B y que la excusa sea la soberanía. Por ejemplo, se está violando la propiedad, como artículo 17, violación de la propiedad privada, y que me dejes valer esta y que me elimines esta y a partir de ahí conseguir una política pública determinada. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Si yo conozco las variables del control de constitucionalidad, yo sé qué nervio tocar para lograr que tal política pública sea o como demanda sea satisfecha. O sea, conseguir que mi demanda sea satisfecha, pero lo digo mejor, a partir de una política pública. ¿Cuáles son las variables de este control de constitucionalidad? ¿Cuáles son las variables? Bueno, el órgano, lo que dijo antes, creo que fue Antonella, fue Poder Judicial, ese sería el órgano. Pero podría ser otro en otro sistema. ¿Sí? La legitimidad, es decir, ¿quién puede activar el mecanismo? Tengo que saber. Los efectos, tengo que saber cuáles son los efectos. ¿Sí? Y dentro de órgano, ¿cuál es el grado de dispersión? Es decir, ¿cuál es el órgano específico dentro del Poder Judicial? Cualquier juez, un órgano específico que se llama órgano que hace el control, que tiene como nombre Tribunal Constitucional, o cualquier juez, cualquier juez. Acá dice cualquier juez o jueza. Entonces, según las características que son las variables del control, yo conozco la fisonomía de esta herramienta que me permite conseguir políticas públicas específicas, que pueden ser proactivas o pueden ser políticas públicas de impedimento. Por ejemplo, la potestad contralegislativa que tienen jueces y juezas en nuestro control de decir que tal norma
es inconstitucional, basándose como argumento en qué? En la soberanía. Y quiero decir otra cosa más. ¿Dónde está la soberanía? Miren, ¿se acuerdan cuando hicimos la jerarquía de las normas? ¿Se acuerdan? Que dijimos, bueno, en la cabeza está la Constitución Nacional, más tratados internacionales de derechos humanos del 75, inciso 22, ¿cierto? Y con Foucault dijimos, todo esto es hablar de la soberanía. ¿Y qué hay en la base? Dijimos que en la base están todas las reglamentaciones, ¿se acuerdan? ¿Qué son esas reglamentaciones? Esas reglamentaciones son los mecanismos aceitados de dominación y control. Esto que está acá abajo, cuando arranqué la clase que dijimos todo está vulnerado todo el tiempo, es lo que está acá abajo todo el tiempo vulnerándonos. Y como yo sé cómo funciona el sistema, yo sé qué nervio tocar del Poder Judicial para que me hable de la soberanía y para que me logre decir que tal cosa o tal otra es inconstitucional y lograr, comillas, hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Cuando yo sé dónde, logro que el Poder Judicial diga que se está violando la jerarquía de las normas y que solapadamente después entonces lo que obtengo es una política pública específica. Entonces, voy a salir de acá. Mucho cuadro. ¿Cuántos cuadros que metí, no? No sé si están ahí o se están durmiendo. Miren, los maté, ¿no? Bueno, ya veo que sí, pues ni me hablan. No, está buenísimo. El tema es que me acuerde todo esto después, No, porque bueno, fue mucha información de golpe. sí, pasa que, ¿sabes qué pasa? Lo tengo en la cabeza desde la clase número 1. Oíme. Lo bueno es que queda grabado y cuando terminen esta cursada, vuelvan a mirar esta clase y ahí capaz se acomodan las piezas. Eso es la única ventaja de la virtualidad. Pero básicamente, para que se entienda, ustedes van a repetir que el control es hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Pero ustedes saben que las normas en realidad se violan todo el tiempo, en cada uno en donde somos vulnerablemente violados, cada uno en diferentes tipos de derechos de diverso tipo. Algunos podemos pensar derechos más importantes que otros. Por ejemplo, una vivienda digna es mucho más importante tal vez que algunas otras violaciones, ¿correcto? Sin embargo, algunas prevalecen y otras no. Cuando mejor conocemos el mecanismo, mejor sabemos dónde tocar para hacer que tal juez o jueza hable. Y el control lo que le permite a jueces y juezas es decir que tal o cual normativa emanada de alguna agencia burocrática o mismo del Parlamento, cuando es una ley, es inconstitucional. Pero lo que se esconde por detrás, cuando hacen esa declamación, es lo que se esconde por detrás es la intencionalidad de un actor de lograr una política pública determinada. Entonces, con la excusa de la soberanía y con la excusa de hacer prevalecer la jerarquía de las normas, lo que logramos es consagrar un determinado interés. No está ni bien ni mal, porque no estamos diciendo que cuando jueces o juezas hacen prevalecer la jerarquía de las normas, eso está mal porque en realidad se está logrando tal o cual interés. No es que está ni bien ni mal, sino que como sabemos cómo funciona el mecanismo, sabemos qué nervio tocar, nada más. No, y no es que porque digamos esto está mal, no haya otra cosa que también se pueda decir que está mal,
El problema es que algunos actores no tienen la capacidad como para organizarse y presionar a jueces y juezas, en nuestro caso, que es judicial, para que hagan el control en ese caso específico. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, y tal vez, si los jueces y juezas en algunas circunstancias son electos popularmente, la presión tal vez sea otra. O tal vez podemos pensar, si jueces y juezas en algunas circunstancias, no todas, en algunas, tienen una limitación en el tiempo que dura su cargo, la presión es otra. O tal vez, si solo pocos jueces, esto se da de la mano con lo anterior, pueden hacer el control, esos jueces y juezas, que son los que hacen el control, están siendo mucho más observados que otros jueces y juezas. Y entonces, como la presión se concentra ahí y están siendo más tiempo mirados por parte de los medios y la opinión pública en general a través de las diferentes organizaciones sociales que se organizan en la sociedad por reclamar por diversos intereses, tengan mucho más reparo cuando hacen el control. Por ejemplo, si tuviésemos un tribunal constitucional como único órgano habilitado para hacer el control y la consecuente prevalencia de la jerarquía de las normas, ese órgano estaría siendo mucho más tiempo observado por el resto de la sociedad. ¿Entienden? Y eso haría que cuando tengan que dictar una sentencia, que en realidad es una causa donde hay control, ahora Ari va a explicar perfectamente después el control, ¿sí? En sus términos más específicos, yo no lo estoy explicando, se cuidarían mucho más porque sabrían que están siendo observados. Y si saben que sus cargos tienen una limitación en el tiempo, fallarían de otra forma. Y si saben que sus cargos son electivos y hay sufragio de por medio, fallarían de otra forma. ¿Siguen este razonamiento? ¿Por qué lo digo? Porque en la Argentina el control de constitucionalidad es difuso. ¿Qué significa que es difuso? Que el grado de dispersión del órgano que tiene que hacer el control es muy grande. ¿Qué significa el grado de dispersión? Que los funcionarios que pueden hablar de la soberanía y, en ese sentido, hacer el control, están diseminados en todo el territorio, en todos los fueros y en todas las instancias. Y eso hace que su responsabilidad se vea de alguna manera disimulada, ¿sí? U ocultada bajo el paraguas de esta dispersión. Y eso les quita responsabilidad. Y eso hace que sean, por un lado, más vulnerables, pero por otro lado también más presionables. Mirá que si no fallás de tal o tal forma, voy a decir esto de vos. Y la vas a pasar mal. Por ejemplo, te voy a escrachar. Vas a salir en la tapa de un diario. Te vamos a hacer una operación. ¿Sí? Al mismo tiempo, si fuesen electos popularmente, uno podría pensar, si votás de esta forma, si sentenciás de esta forma, si te pones en contra de tal o cual interés para prevalecer tal otro, no te vamos a renovar en el cargo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces vos vas a tener mucho más reparo a la hora de dictar una sentencia. Todo esto se juega en el mecanismo, en conocer el mecanismo. En la mayoría de los países, en la variable grado de dispersión, encontramos que el órgano que hace el control es un órgano concentrado. En la mayoría de los países, me refiero al 90% de los países del globo, de los regímenes democráticos. Argentina es un rara avis. ¿Por qué? Porque son muy pocos los países donde el control está disperso. Lo que pasa es que no lo sentimos raro, porque Estados Unidos es igual. Y como Estados Unidos manda, ¿vieron? No puedo explicar acá la dimensión cultural. Parece que fuera la normalidad, pero la mayoría de los países tienen
órganos concentrados de control de constitucionalidad. Es decir, lugares específicos encargados de decir cuál es la jerarquía de las normas. Y en consecuencia son mucho más tiempo observados. Y en consecuencia tienen mucho más, la palabra no es decoro, pero tienen mucho más cuidado a la hora de dictar sentencias o emitir sus fallos de control, o con el nombre que tengan, sus proclamas sobre el control, porque saben que están siendo observados por todos los actores democráticos que están jugando en el sistema político. No estoy acá. Yo tengo un cuadro hecho de todos los tribunales constitucionales del mundo y cómo se componen estos tribunales constitucionales y cómo son elegidos. Esto es para hablar de una primera variable, que es el grado de dispersión del órgano. Y después está el tema de la naturaleza del órgano que hace el control. Con esta me voy a despedir, le voy a dejar silbar. ¿Por qué? Porque creo que fue Antonella o Florencia, no me acuerdo cuál de las dos, y encima mis cuadraditos están al lado, aunque estén cada uno en su casa, ¿no? ¿Quién fue la que me dijo Poder Judicial? Antonella. Bueno, Antonella me dijo, bueno, porque el Poder Judicial hace el control. Y ahí es la variable. Nosotros ahí tendríamos que preguntarnos antes, ¿cuál es la naturaleza del órgano jurídico, del órgano que hace el control? Y a mí no me gusta decir si la naturaleza es judicial o política. Yo nunca voy a hablar de una naturaleza judicial o política. ¿Por qué? Porque todos los órganos de poder, si son instituciones de gobierno, son órganos que llamamos políticos, por supuesto. La diferencia entre unos y otros es el grado de legitimidad de esos órganos. Es decir, si tienen legitimidad popular o no. Traducido, si son organismos en los cuales sus funcionarios son electos popularmente a través del sufragio o no. Y nosotros encontramos que la Asamblea es un órgano con legitimidad popular, que el Ejecutivo en los sistemas presidencialistas es un órgano con legitimidad popular, porque en los sistemas parlamentarios ustedes bien saben que el Ejecutivo es un apéndice del Parlamento que es votado previamente, ¿correcto? Y saben también que en nuestro caso los jueces no son electos popularmente. Entonces lo que tendríamos que decir es que es el Poder Judicial, o la institución judicial, o la agencia judicial, funcionarios que no son electos popularmente, que no tienen legitimidad popular, pero aún así, y esto es lo más paradigmático, se reservan la atribución más importante. ¿Cuál? Establecer la jerarquía de las normas diciendo cuál es la soberanía, interpretando lo que dice la Constitución, aún sin ser electos popularmente. Esto es un problema que se le plantea al sistema republicano cuando el sistema republicano, en un momento de la historia de la humanidad, se vuelve democrático. Se vuelve democrático cuando aparece el sufragio. ¿Cuándo en nuestro esquema que veníamos hablando? 1950. ¿Por qué pongo esa fecha? Porque es la fecha donde termina la Segunda Guerra Mundial y, como justo decía Conari, que no salió en la grabación, aparece, por ejemplo, la OIT, que es cuando entendemos que los trabajadores forman parte del sistema político, que los partidos de izquierda están dentro del sistema, que para elegir a las autoridades vamos a votar y vamos a elegir de manera democrática, pero los jueces quedaron por fuera, sobre todo en los sistemas continentales como el nuestro, de ese órgano, de esa democraticidad. ¿Entienden? Quedaron como órganos antiguos, que eran los republicanos, ¿sí? Sin advertir que cambió ahora la forma de legitimar a los órganos de gobierno. ¿Y cuál es la nueva? El sufragio universal, el voto secreto universal y obligatorio.
no sé si obligatorio, pero por lo menos secreto universal, ¿sí? En la que todos los votos valen uno. Y quedó por fuera y se estableció, o tuvieron la capacidad a partir de un cierto saber que se enseña en las universidades, vía cátedras de Derecho Constitucional, de que el Poder Judicial tiene que reservarse ese poder, entre comillas, moderador, ¿sí? Y que por lo tanto no tiene que quedar sujeto a mayorías o minorías cambiantes por el sufragio. Y yo pienso desde mi lugar, es una toma de posición que la sostengo de acá a la China, que justamente deberían ayornarse los órganos que no son democráticos a órganos democráticos y encontrar los mecanismos necesarios. ¿Para qué? Para que los órganos que por lo menos hacen en control, y no todos, no un juez que es un funcionario, por ejemplo, un juez de paz, ¿sí? O un juez de foro comercial, pero cuando hay causas de control, esos funcionarios sean pocos, electos popularmente, con un grado de legitimidad popular, en la que se establezca algún mecanismo para que esa legitimidad popular no lesione los intereses de minorías que no logren representación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para generar un marco democrático en el cual todos convivamos, todes, aún sin tolerarnos, sabiendo, como dice Charly García, que no nos vamos a poner de acuerdo. Dice Charly García en la canción, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Los que conocen la canción lo conocen. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Todos sabemos que es imposible que nos pongamos todos de acuerdo. Entonces tenemos que construir de alguna manera, lo voy a dejar como sentencia, una democracia en donde que las que estén incluidos adentro seamos todos en un mecanismo de adversarios, pero adversarios que no se matan y van por fuera del sistema, sino que entienden que tienen que haber instancias de voto, partidos políticos, sufragio, y una mesa de negociación es en la que tenemos que sentarnos y discutir hasta que nos pongamos de acuerdo, y no dejar en manos de poco decisiones de parte que deberían ser decisiones de todas y todos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso el mecanismo de control es tan frágil y puede hacer que todo se desmorone. Esto último voy a decir. Cuando el mecanismo de control en cabeza de unos toma partido por unos y nos menosprecia los derechos de otros, lo que se pone en riesgo no son los derechos de esos otros. Lo que se pone en riesgo es el sistema político en su conjunto. ¿Entienden? El control en cabeza de los funcionarios que hacen el control, en nuestro caso los jueces, es como el rey en los sistemas parlamentarios. ¿Por qué? Porque el rey tiene que asegurar la vigencia de las instituciones. Porque si toma partido por unos u otros dentro de las facciones que hablábamos al principio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dejamos de creer en el sistema. Y el control, con sus funcionarios a cargo de hablar de la soberanía, tiene esa misma función. Y cuando toma partido, dejamos de creer en la justicia. Y si dejamos de creer en la justicia, dejamos de creer en el Estado de Derecho. Y si eso pasa, lo que cae es el sistema de derecho. Por eso es una misión muy delicada. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y el control juega a todos a la vez, porque a la vez al mismo tiempo está ahí metido adentro y logra que algunos logren algunas cosas y otros no logren otras. Esto termina acá. Nosotros igual ahora sigue Ari y después tenemos otras clases más, ¿no es cierto? Así que esto como conceptualización yo creo que es bastante, ¿sí? Y ahora lo que hacen es empezar de vuelta con el tema. Vos, Ari, y lo digo para todas y todos, arrancás de cero. Y todo esto les queda dando vueltas en la cabeza. Ustedes tienen que amalgamar de alguna manera toda esta conceptualización teórica a la explicación posterior. Yo sé que es difícil, pero tienen que lograr hacerlo. Igual van a aprobar la materia, pero esto lo tienen que hacer. Listo, terminé. Ya está. Hacemos una pausa y siguen. ¿Está bien?
Vayan a recargar energías. Fue duro, ¿eh? Sí,